Hola, Hola, a ver, te voy a creo que pasar hay que otra hacer vez. lo mismo. Ajá, te voy a hacer otra vez host. Prendes tu cámara. ¿Ya la hago? ¿Sí? Ya. ¿Y quién va a ser host? ¿Tú? Tú. Entonces te regreso. Ya te lo regresé. Entonces, ahora, me mandaste una presentación. Sí, ¿Qué cambió? ayer y, y hoy nada más le cambié y le metí la parte de el fundamento de las multas. Porfa, ¿puedes tomar la de ahorita que te mandé? Sería... Dame un segundito. Ujú. Ay, Dios mío, qué nervios. Perdón. Entonces, de las multas. Ándale, Lo único que le puse fue este fundamento. Súper. Y en la parte del ejemplo, ayer puse unas cosas. Ok, Ujú. perfecto. Ya. Ok, buenísimo. Entonces, son cuarto para las 9, para las 10. Iniciamos en punto de las 10, ¿te parece? Ujú. Sí. Este, mm, voy a hacerme un cafecín Ujú. y en 5 minutos nos volvemos a conectar. Bueno, si quieren, yo voy a presento mi cámara y el micro y en lo que me hago rápido un café y iniciamos a las 10 en punto, ¿no? Está bien. Y nada. Mm, ahorita estaba viendo que está programado para 2 horas, pero Ujú. no creo, a ver a cuánto llegamos, ¿no? Pero hay que medir los tiempos, porque luego se hace muy tedioso. Bueno, al final de cuentas es muy concreto el tema, ¿no? O sea, nada más está el aviso, el dictamen, las fechas, quién lo hace y el ejemplo. Entonces, Ujú. no creo que lleguemos a aventarnos las dos horas, pero obviamente lo dejamos casi así para que tuviéramos ese margen, ¿no? Y no estuviéramos corriendo. Bueno, Sale, entonces voy a hacer un cafecín y regreso, ¿va? sí. Gracias, sí. Y Ay, nos va a ir bien, va a ir bien. primero Dios. Con esa visión segura, ¿vale? Gracias. Órale. Bye.
Listo, Cintia. Ah, no puedo ponerme, ¿me puedes poner, por favor? ¿Mm? Y ahora te regreso, ¿no? Sí, por Entonces, cuando tú termines, nada más me dejas entonces el control para que yo pueda proyectar o presento la mía. A ver, vamos a hacer eso rápido. Ahí solicítame el control. Ajá. ¿Cómo te lo solicito? Muy buena pregunta. ¿Qué opciones tienes? Ah, sí, Request Remote Control. Ya te lo pedí. Ok, y ahí lo apruebo. ¿Va? Ajá. A ver. Uf, ahora ya te lo... perdón, lo tienes tú. Sí, ¿no? Yo ya puedo bajar. Ah, a ver, regrésamelo. Remote control. Ya te lo regresé. Ah, listo, pues ¿Ya ya lo estamos. tienes? Sí, Va. pues ya estamos. Deja ir proyectando. Ay, Dios mío, ilumíname. Ya tenemos ahí algunos. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos González, socio del área de auditoría. Eh, nos acompaña también la gerente del área, Cintia González. Buenos días. Estamos por iniciar, vamos a dar nada más un minutito para iniciar puntuales a lo que es al curso del dictamen del IMSS o del Seguro Social. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, vamos a iniciar. Nada más, por favor, ahí en cuanto esté eh, eh, exponiendo, porfa, si identificas que alguien tiene alguna duda, por favor me lo haces saber. Y de igual Claro. forma, cuando tú lo estés haciendo, yo te apoyo en este aspecto. Listo, pues buenos días. Vamos a iniciar con el tema. Es el dictamen del IMSS. Buenísimo. Entonces, pues bueno, iniciamos con el contenido de este curso. Obviamente vamos a presentarles los objetivos del presente curso. En un segundo tema tenemos el aviso, cómo y cuándo se presenta.
les haremos hacer ver de qué nos sirve el aviso, cuándo se presenta, cómo lo elaboras, cómo lo presentarías y a través de qué medios. Nada más un segundito, no sé si esté grabando. Está grabando, nada más que nos piden, por favor, si puedes ampliar la pantalla, por favor. Ok. Permítanme. Tengo aquí un tema. ¿Dónde se hace eso? Dice, tienen que desconectar su monitor porque está alternando. Ok. Listo. A ver, Gracias, Iván. un segundo. Ahí está. Ya, listo. ¿Me confirman, porfa? Sí se puede ver completo. Ok, continuamos. Dentro de nuestro contenido les comentaba que en nuestro segundo tema pues sería ver el tema del aviso para la presentación del dictamen. El tercer tema pues es el dictamen del IMSS como tal, el objeto de este curso. En este tema veremos cuáles son los tipos de dictamen, quién y cuándo lo presenta, cuándo se presenta, las fechas, etc. El cuarto tema que tenemos es los beneficios de la presentación del dictamen y en caso de no hacerlo, pues aquellas multas a las que haremos acreedores por no haber presentado el dictamen. Asimismo, pues se reflejarán algunas ventajas de haber hecho o presentado el dictamen. Como número 5 en nuestros temas tenemos a la auditoría, el papel que desempeña la auditoría en este tema, que de alguna forma les haremos saber cuáles son los objetivos de nuestro trabajo cuando hacemos una revisión para efectos de la presentación del dictamen del Seguro Social. Y por último, pues bueno, estaremos presentando un ejemplo de cómo es que se presenta el dictamen y las conclusiones que podemos llegar. Asimismo, tendremos un espacio para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas, sus dudas, comentarios, etc. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Número 1, los objetivos. Para efectos de este curso es hacerles saber cuáles son los objetivos que pretendemos que ustedes se queden con este curso. El primero de ellos es aclarar el requisito establecido por la Ley del Seguro Social para el cumplimiento por parte de los patrones de dictaminar sus obligaciones ante el IMSS. El segundo es aclarar los beneficios que contrae el haber presentado el dictamen al Seguro Social y que están establecidos en el artículo 16 de su ley. Y pues también hacerles ver que pues bueno, las fechas clave para cumplir con esta obligación. Más adelante les haremos saber cuáles son las fechas para presentar el aviso, para presentar el dictamen. La finalidad de este curso es para hacerles saber que todavía estamos a tiempo de poder presentar este dictamen y cumplir con nuestras obligaciones como patrones. Ok, pues iniciamos con el primer requisito para poder cumplir con esta obligación. Y esta se deriva en la presentación del aviso. El aviso, este puede ser presentado en dos modalidades. La primera sería en línea y la segunda sería presencial en la oficina administrativa que le corresponda según el domicilio fiscal del patrón. Tenemos como premisas en la presentación del aviso que cuando tengamos
2 o más registros patronales, solamente se va a presentar un solo aviso. 2, o inciso B, se enterará el aviso una vez que se haya presentado en cualquiera de las dos modalidades que mencionábamos con anterioridad. Tendríamos un plazo de 15 días hábiles para que el IMSS no lo acepte. Si no tenemos ninguna notificación por parte de ellos en esos 15 días, se entenderá como aceptado. Y en el inciso C, hablamos de que el aviso no surtirá efectos cuando el contador no actualizó sus datos ante el IMSS. Más adelante vamos a ver quién es la persona que es, o cómo es que un contador es autorizado por el IMSS. ¿Cuáles son los requisitos que necesita ese contador para que pueda ser autorizado por el IMSS? Y entonces hablamos de que este aviso no va a surtir efectos si en algún momento el contador no está autorizado o no actualizó sus datos, porque año con año tienen que ir actualizándolos, y si no reúne los requisitos que habla el reglamento del Seguro Social, de la ley del Seguro Social. Frecuentemente, si ustedes visitan la página del Seguro Social, van a encontrar un sinnúmero de preguntas frecuentes de cómo se puede hacer este aviso. Entonces, pues bueno, como les decía, hay dos modalidades. La primera habla de que en el artículo 159 lo puedes hacer de forma presencial. Tienes que presentarte en la subdelegación que te corresponda y tienes que presentar un listado de documentos. La otra modalidad tiene que ser a través del escritorio virtual, que nos da como opción en la página del Seguro Social, y este está disponible en los 365 días del año. Y también puedes hacerlo a través de un contacto vía telefónica para que ellos te puedan asesorar. Es importante recordar que para hacer este trámite en línea es necesario que los patrones cuenten con su e-firma, y al menos tienen que contar con un Internet Explorer de versión 10 o superior a esta. Como les mencionaba, hay ciertas preguntas que hacen en la página. Muchas veces los patrones o la gente, el público en general, se pregunta cuál es el costo de este trámite. Es un trámite totalmente gratuito, y con pues nos da como el preámbulo o la forma de avisarle al seguro que estamos por presentar nuestro dictamen. Ahora bien, ¿de qué se trata el dictamen? ¿Qué es el dictamen? El dictamen finalmente es una opinión. Es una opinión que hace un contador público autorizado por el Seguro Social. Es decir, no lo hace cualquier persona, no lo hace cualquier contador. Lo hace un contador público titulado, autorizado por el instituto para ello. ¿Y qué es lo que contiene esta opinión? Que al finalmente el dictamen en su sentido o aspecto abstracto, concreto o específico, ¿perdón? Perdón, ¿me pueden confirmar si ven las diapositivas? Pareciera que se están trabando. Yo sí la veo, pero no sé si el resto de la audiencia también las ve. Sí, se ve muy bien. Gracias. Perdóname, Juan. Podemos continuar. No te preocupes, tal vez ahí hay un tema de conexión. Violeta, creo que es que nos sugiere hay un tema de su internet. Les comentaba, al final el dictamen como tal es una opinión por parte del contador público autorizado, en el que va a decir o va a resumir el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el instituto. Perdón, Juan.
Perdóname, hay una pregunta de Karina, nos dice, ¿qué debo hacer para que el INS me autorice a dictaminar? En un momento más, Karina, vamos a tocar el tema y se va a aclarar la duda que nos comentas. Por favor, danos oportunidad y ahorita te lo aclaramos. Gracias. Correcto, Perdona, Karina. Juan. Es correcto, Karina. Ahorita que lleguemos a ver el tema del contador autorizado, los requisitos que necesita un contador para ser autorizado por el instituto, hay algunos puntitos, son 3, que te pide el reglamento de la ley del Seguro Social. Danos oportunidad, al parecer en 3 o 4 slides más, viene la respuesta a tu pregunta. Y bueno, en sí, como les decía, el dictamen es una opinión del cumplimiento de las obligaciones ante el Seguro Social, y esto está establecido en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. Hay que recordar en este tema que por ejemplo, este dictamen es diferente a los... ¿por qué el Seguro Social te pide que sea un contador autorizado por el Seguro Social? Anteriormente, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el dictamen que se presentaba ante el SAT para efectos del ICR o del impuesto al valor agregado, sucedía que había cierta complicidad entre el contador y el auditor. ¿Qué sucedía? El contador pues, era el que registraba, el que hacía todo lo necesario en su contabilidad, en su sistema contable, y decía, o tenía ese mal pensamiento de decir, pues mira, yo ahorita creo haberlo hecho bien, pero pues al rato que venga el auditor, me vendrá a señalar, me vendrá a observar todo aquello que dejé de hacer bien. Y entonces llegaba el auditor y decía, bueno, pues es que el contador, ya conozco a este cuate de hace años y pues trabaja más o menos, yo creo que lo hizo bien, y le daba un palomazo. Y entonces existía ese tipo de complicidad. Por eso es que ese es uno de los motivos, por ejemplo, que en el dictamen del ICR o del IVA que se presentaba ante el SAT, que fue de alguna forma pues que lo hayan quitado. Y en el Seguro Social te dicen, no, yo no lo voy a quitar, pero sí voy a tener cuidado de que las personas que hacen o presenten esta obligación, este dictamen, sea una persona que yo autorice, bajo ciertos requisitos. Y voy a la respuesta que nos hacían hace unos momentos, Karina. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces tenemos tipos de dictamen. Los tipos de dictamen van en función de quién puede presentarlos, quién puede realizarlos. Y existen 3. Están los obligados, los voluntarios y los voluntarios inducidos. Oye, Juan Carlos, pero ¿quiénes son los obligados? Ok, los obligados son aquellos son aquellos patrones que cuenten en promedio anual entre 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal anterior. Esto está regido o establecido en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. Ahorita en un momento más vamos a ver cómo determinar ese promedio de trabajadores. El segundo esquema o el segundo modalidad o tipo de dictamen es los voluntarios. Ellos son cualquier patrón interesado, no obligado, a presentar su dictamen. Y esto por lo regular lo presentan casi siempre como una medida de control interno o en un ejercicio de regulación espontánea. Habrá quienes quieren de alguna forma
tener todo en regla o estarse con esa seguridad de que hemos enterado todas nuestras cuotas patronales ante el Seguro Social o hemos enterado al corriente de nuestras obligaciones o que hemos afiliado a todos nuestros trabajadores en los tiempos que nos rige la ley. Y están los voluntarios inducidos. Sucede que a veces el seguro social o instituto les hace llegar una invitación a manera de que ellos puedan corregir aquellos errores u omisiones que de alguna forma se hayan identificado o que de alguna forma se hayan identificado en ejercicios anteriores. Entonces, el instituto les hace la invitación, pero hay que tener cuidado. Si bien es una invitación, el no presentar nuestro dictamen a través de esta invitación es casi seguro de que nos va a caer una revisión directa. Es casi seguro. Entonces, por lo regular, cuando el instituto nos haga esta invitación, cuando nos llegue, hay que atenderlo. Entre comillas, es voluntario. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Pareciera que no hay alguna duda adicional en el chat, por lo menos. Ok, continuamos. Y bueno, para aquellos que sí son obligados, en el artículo 152 del reglamento de la Ley del Seguro Social, nos indica cómo determinar el promedio. Este promedio de trabajadores que se tienen que hacer la suma de todos los trabajadores que haya habido en cada uno de los meses y se tendrá que dividir entre 12. Si este promedio, si este cálculo arroja que tenemos 300 o más trabajadores, estamos obligados. Aquí les muestro un ejemplo. En el ejemplo, vamos a suponer que la compañía X, SASB, en el año 2018 tuvo este listado de trabajadores por mes. Y si vemos, en el 2018 tenemos 230 y así se va consecutivamente hasta llegar a 280 empleados. En suma, del 2018 tenemos 3.371 empleados. Entre 12 tenemos un promedio de 281. Por lo tanto, para el 2018 no estaríamos obligados a presentar el dictamen del Seguro Social. Ahora bien, en el año 2019 la empresa decide contratar más empleados y empieza con 290, 295, así sucesivamente. Y entonces ya en total del 2019 arroja un total de 3.601 empleados. Al dividirlos entre 12, tenemos un promedio de 300. Aquí ya estaríamos obligados. Y sucedería lo mismo para el 2020. Ya tenemos entre 300 o más de 300 trabajadores. Así es como nos lo estipula el artículo 152 del reglamento, y este es para el primer caso de los tipos de dictamen. Aquellos patrones o entidades que están obligados en la presentación del dictamen. Juan, perdóname que te interrumpa. Hay una pregunta adicional de Karina. Nos dice, ¿qué puede motivar la invitación del IMSS a que me dictamine? Gracias, Karina. Puede motivarlo de años anteriores. Hay un tema que, por ejemplo, hay varias cuestiones. Por ejemplo, que tú presentes tu dictamen de contribuciones locales y también hay un mínimo. Y de pronto tú lo presentas y en este dictamen de contribuciones locales, y ahí casi están alertando que tú tienes 300, más de 300 trabajadores. Y ahí puede ser una de las señales, ¿no? Que de alguna forma el IMSS tendría que estar, tú no lo presentaste, pero ellos te hacen llegar la invitación. Hay otros que derivado de
de años anteriores estés presentando muchas diferencias en tus enteros, o que de alguna forma hay reportes de que algún empleado no ha sido afiliado o no están siendo enterados sus capitales constitutivos, hablando de un tema de que debe ser dado de alta en los primeros 5 días, o que no se le están dando o enterando ciertos conceptos en su nómina, o que tiene un sueldo más abajo, o que tiene una prima de riesgo más abajo. Son aquellos detonantes que van identificando. Hay que recordar que también en el instituto tienen sus propios contadores, sus propios auditores que van haciendo este tipo de pruebas. Y entonces ellos, a identificar este tipo de incidencias, ellos hacen esas invitaciones hacia los patrones. No sé si con esto quede cubierta tu pregunta, Karina. Sí. Ok. Continuamos. Y aquí viene la respuesta a la otra pregunta que nos hacías, Karina. ¿Quién lo presenta? Hace rato nos preguntabas, oye, Juan Carlos, pero ¿no lo puede hacer cualquier contador? La respuesta sería no, tiene que ser un contador público autorizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto está establecido en la ley, en su ley, en el artículo 151, en su fracción 29ª, que nos habla de que ellos tienen las facultades para designar quiénes son los contadores autorizados. Oye, pero ¿bajo qué, cuáles son los criterios que toman el instituto para poder designar a aquellos contadores que sean autorizados? Ok, pues para ello se requiere que sea un contador público titulado. 2, pertenecer a un colegio de profesionales de la contaduría reconocido por la autoridad competente. Y 3, que tengan su domicilio fiscal registrado ante el SAT. Estos son los 3 requisitos que debes de presentar ante el instituto, y ellos tienen que validarte. Pero también hay un tema, no es de que nada más yo año con año vaya presentando estos requisitos y el instituto me diga, bueno, pues sí, tú puedes ser autorizado. Si en años anteriores tú has tenido algún tema de que no fue resuelto, un dictamen no entregado, o que se entregaron, no reportaste diferencias, porque también el INSS, como te comentaba hace rato, el INSS hace ciertas pruebas, y de alguna forma el instituto puede bloquear o cancelar el registro de ese auditor autorizado. Entonces, es importante que además de contar con estos requisitos, el instituto los avala, y en días posteriores a que tú hayas presentado estos requisitos, ellos te dan esa autorización. Siempre y cuando ya tengas esa autorización por parte del instituto, podrás decirle a tus clientes, a tus patrones, les podrás decir, mira, yo ya soy un contador autorizado, ya se nos expide una constancia misma con la que podemos presentar el aviso en primera instancia, y segundo, el dictamen. Hasta aquí no sé si tengan dudas o si se haya resuelto la pregunta que nos hacía Karina. Al parecer no, Ya ¿ah? quedó resuelta. ¿Perdón? Ya quedó resuelta la duda de Karina. Ok, continuamos. Y entonces viene un tema que de alguna forma también es de las preguntas frecuentes, ¿no? Que nos hacen ahí en la página del seguro o del instituto. Oye, Juan Carlos, pero ¿y cuándo tengo que presentar el aviso? Tú me has hablado del aviso, me has hablado del dictamen, de quién lo presenta,
Pero ¿cuándo se debe de presentar? Y bueno, pues la respuesta es que el aviso tiene que ser presentado dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal. Si bien cuando empezamos este curso les comentaba que uno de los objetivos de hacer es que todavía están a tiempo para hacer la presentación del aviso y posteriormente hacer la presentación del dictamen. Ahora bien, en cuanto al dictamen, se tiene que presentar a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio en que se presenta el aviso. Y cuando tengamos ese efecto de un tema que va a exponer Cintia más adelante, pero sí tenemos que tener la certeza de que cuando vamos a presentar este dictamen de forma voluntaria y nosotros presentamos el aviso, tenemos que cumplir con ello. No se trata de que, bueno, pues voluntariamente quise hacer el dictamen, pero pues no, mejor no lo hago. De todas maneras, pues no estoy obligado. No. Si ustedes presentan el aviso, pero no presentan el dictamen, se hacen acreedores de una multa. Entonces, sí tenemos que estar siendo precavidos en esas dos cuestiones. Una, ¿estoy obligado? O dos, si lo voy a hacer de forma voluntaria o incluso voluntaria porque me hicieron llegar la invitación, fue inducido, tenemos que estar ciertos de que tenemos que presentarlo, el dictamen, si ya presenté el aviso de forma voluntaria. Ok. Continuamos. Y creo que en este tema vas tú, ¿verdad, Cintia? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Podemos seguir. Bueno, el siguiente tema es el punto 4, beneficios del dictamen. Gracias, Cintia, ya confirmamos que no hay dudas adicionales. ¿Cuál es el principal beneficio de presentar el dictamen? Sí. ¿Lo solicitas, por favor? ¿Listo? Listo. Listo. Ahora sí, perdón. ¿Cuál es el principal beneficio del dictamen? Pues va a ser el hecho de que el patrón no va a ser sujeto de visitas domiciliarias por parte del instituto, siempre y cuando se vayan a cumplir dos condiciones. Uno, que el dictamen no se haya presentado con abstención de opinión negativa, con salvedades o algunos aspectos que a juicio del contador público recaigan sobre elementos esenciales en el dictamen. Y dos, que derivado de una revisión interna del dictamen se determinaran diferencias a cargo y estas no fueran aclaradas o en su caso pagadas. ¿Qué otro tipo de beneficios nos vamos a encontrar al presentar el dictamen? La autocorrección de los errores, evitar multas, que en un segundo adicional les vamos a explicar en qué consisten. Nos va a disminuir la revisión del siguiente ejercicio. En su caso, no vamos a recibir auditorías por parte del instituto. No van a ser admitidas cédulas de diferencias a través del CIPEVAS, siempre y cuando el dictamen ya haya sido presentado. ¿Qué es el CIPEVAS? El CIPEVAS es un sistema de verificación de pagos. Yo lo voy manejando, Cintia, si quieres. Ok, continuamos. Es un sistema de verificación de pagos que pertenece al sistema de recaudación del Seguro Social y va a realizar pruebas aleatoriamente y su objetivo es verificar que las empresas hayan realizado correctamente los pagos de sus cuotas mediante la confrontación que el Seguro Social vaya a realizar del listado que el patrón presentó de sus pagos de sus cuotas cada bimestre. Y bueno, la principal ventaja adicional del dictamen es que va a proporcionar al patrón la seguridad
y la tranquilidad para el cumplimiento adecuado con el pago de las cuotas del Seguro Social. ¿Hasta aquí alguna duda adicional? Seguimos. ¿Cuáles son las multas que les comentaba hace un momento Juan respecto a la no cumplimiento de las obligaciones en el Seguro Social? Tenemos dos tipos de multas principalmente. Estos están fundamentados en los artículos 304, fracción A y fracción B de la Ley del Seguro Social. El primer punto es cuando el patrón vaya a omitir o presentar extemporáneamente el dictamen, cuando se haya ejercido dicha opción, se va a hacer al acreedor a una multa que va a equivaler al importe de 20 a 75 UMAS. Y recordemos que el valor de la UMA por lo pronto a 2020 era aproximadamente de 86 pesos. Entonces, el valor de la multa va a girar alrededor de 1,792 pesos con 40 centavos a 6,721 pesos con 50 centavos. Y en su caso, cuando el patrón no vaya a cumplir o presente extemporáneamente el dictamen y tenga la obligación de hacerlo, se va a hacer acreedor a una multa equivalente al importe de 20 a 350 UMAS. En pesos equivale a un importe de 1,792 pesos hasta 31,000 pesos con 367. ¿Esto de qué va a depender? De la falta o de la gravedad que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social. También en un principio Juan les comentaba que hay patrones que pueden presentar su dictamen de forma voluntaria. Entonces, cuando el patrón presente su dictamen de forma voluntaria, no se va a imponer ninguna multa, siempre y cuando, si el patrón ha presentado este dictamen y lo presentó fuera de los plazos señalados por la Ley del Seguro Social, no se va a presentar multa en el supuesto de que el dictamen del Seguro Social no haya sido requerido por el Seguro Social. En este tipo de casos no se va a presentar multa. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, ¿me ayudas, Juan, por favor? Seguimos. Bueno, el siguiente punto que teníamos considerado en nuestra agenda, ¿cuáles son los objetivos para llevar a cabo nuestra auditoría ante el Seguro Social? Ya lo hemos venido comentando, Juan nos ayudó un poquito a aclarar los puntos, pero principalmente, ¿cuáles son los beneficios del patrón para poder dictaminarse ante el Seguro Social? Lo resumimos en 5 puntos clave, que son los que ahorita les vamos a mencionar. La primera, verificar la correcta y oportuna presentación de los avisos afiliatorios a que se haya dado lugar, ya sea altas, bajas o modificaciones. 2. Verificar que la integración de la documentación de los pagos a los trabajadores sea íntegro, sea correcta. Estamos hablando de las nóminas, las listas de raya, comprobantes de percepciones. Tercer punto, verificar el entero de las aportaciones que se haya hecho conforme a la disposición de la ley y sus reglamentos. Como decía Juan anteriormente, pues hay casos en que las empresas no dan de alta a los trabajadores al 100% de su salario o están contratados bajo el régimen de subordinación y sin embargo están enterando sus percepciones como si fueran asimilados a salarios. Bueno, en fin, diversas variantes que debemos de estar asegurándonos de que efectivamente estemos cumpliendo las cuotas ante el Seguro Social como deben de ser al 100% y de acuerdo al régimen bajo el cual contratamos al empleado. El cuarto punto es que comprobemos que se le haya presentado correcta y oportunamente la presentación de riesgos de trabajo, así como las incidencias del ejercicio. Y bueno, finalmente verificar que se cuente con la documentación comprobatoria de la relación laboral, ya sea los contratos, las políticas, los expedientes de los empleados. Entonces, prácticamente eso es lo que nos va a ayudar
la auditoría del Seguro Social. Vamos a comentarle que conforme se desarrollaba la auditoría, pudiéramos detectar errores o omisiones en el cumplimiento de la presentación de los avisos afiliatorios. Ya les comentaba Juan de que en muchas de las ocasiones no se presentan los movimientos en tiempo y forma, se presentan de forma extemporánea, cuando la ley nos dice que deben de estar presentados máximo los 5 días en donde hicimos ahí el movimiento del empleado, ya sea alta o baja, ¿no? Cuando sigamos pagando cuotas a los trabajadores que ya no se encuentren laborando con el patrón, o que hayamos identificado lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Tipos de casos en los cuales estamos pagando como asimilados o servicios profesionales cuando realmente están contratados bajo el tema de subordinación. Y cuando hayamos determinado omisiones en el entero de las cuotas por cuestiones de errores en la determinación del salario base cotización. Estos son algunos de los ejemplos que se pudieran presentar. Entonces, al llevar a cabo nuestra auditoría del Seguro Social, pues prácticamente minimizamos esos riesgos y el patrón tiene la tranquilidad de que se puede corregir en este tipo de errores y por lo tanto puede ya tener la tranquilidad de que está cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido por la ley del Seguro Social, ¿no? Y esto pues ya nos incluye que ya tengamos los beneficios que les comentaba en un principio, ¿no? Nos van a disminuir las visitas domiciliarias, no vamos a tener allí pagos de cuotas adicionales, en fin. Aquí tenemos un comentario. En el caso de que nosotros tengamos esta situación, en su caso, el Seguro Social nos puede determinar allí un concepto que le llaman capitales constitutivos. ¿Qué es un capital constitutivo? Pues prácticamente son diferencias en las cuotas que hayamos enterado al Seguro Social y obviamente esto pues puede representar una carga financiera para la empresa. ¿Alguna duda hasta aquí, perdón? Creo que no, ¿verdad? ¿Podemos continuar? Bueno, el otro punto que tenemos en nuestra agenda es el ejemplo. Vamos a presentar un caso práctico del dictamen del Seguro Social. Y bueno, antes que esto, queremos aclararles que desde el 1 de enero del 2018, el dictamen del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguro Social se realiza mediante el SIDEIMS. ¿Qué es el SIDEIMS? Pues es el sistema de dictamen electrónico que está establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La página en donde debemos de entrar, pues aquí está documentada. Como también ya se los comentábamos en un principio, la forma de accesar al SIDEIMS es a través de la eFirm y aquí el SIDEIMS tiene dos módulos, uno para el contador público autorizado o CPA y otro para el patrón. Ambos deben de entrar con la eFirm. Los dos módulos que tiene el SIDEIMS, uno es para el módulo de los contadores públicos autorizados y en este módulo prácticamente el contador puede llevar a cabo todos los trámites necesarios que requiera para poder cumplir con su actividad profesional de acuerdo con el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que es el RASER. ¿Qué tipo de movimientos puede llevar a cabo el contador público a través del SIDEIMS? La solicitud de registro, la activación, reactivación, presentación de acreditación y la membresía, modificación de datos o la solicitud de baja voluntaria. Y el segundo módulo del SIDEIMS es el módulo de dictamen electrónico. Prácticamente aquí se van a documentar todos los anexos y las cédulas necesarias para formular el dictamen y presentarlo.
y va a incluir la firma del patrón y del contador público autorizado. Va a contener también, en su caso, la opción de poder presentar el pago en el caso de que se hayan determinado diferencias derivado del dictamen. Y también podemos llevar a cabo movimientos afiliatorios, igual derivados de la presentación del dictamen, sin que se tenga que acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente. En un momento más, en el ejemplo que les vamos a presentar, va a quedar más claro este que les estoy explicando del módulo del dictamen electrónico. Ok. Prácticamente, el CIDEIMS vamos a presentar todos los movimientos. En un principio, Juan les comentaba cuándo debemos de presentar el aviso para dictaminar, pues lo vamos a presentar dentro de los primeros 4 meses inmediatos a que se haya terminado el ejercicio fiscal que vamos a dictaminar. Cuando el contador público se presente hasta el portal del CIDEIMS, va a presentar el aviso del dictamen y va a obtener como acuse, el acuse correspondiente de la presentación del aviso y el anexo del dictamen. Yo creo que es más fácil, Juan, si me permites compartir. ¿Puedo compartir, Juan? Perdón. Cintia, tú tienes el control. ¿No? A ver. Ya lo tengo, perdón. No lo puedo compartir. A ver, vamos a salirnos de la presentación, una disculpa. No te preocupes, yo lo tengo aquí. Si quieres, yo proyecto directamente. Ah. Nada más dame la opción. Ya, creo que ya. Perdón, ¿sí pueden ver mi presentación? Seguimos viendo la misma, Cintia. Sí. Listo. Es un archivo de PDF, ¿lo pueden revisar? Sí. Ok. Este que les comentaba es el acuse de presentación del aviso y el anexo del dictamen. Es, en resumen, el acuse que va a obtener tanto el patrón como el contador cuando presentaron su aviso en el portal del CIDEIMS. ¿Qué contiene este aviso? Pues prácticamente contiene la fecha, el folio que nos asigna el Seguro Social, los datos del patrón, nombre, RFC, ejercicio que se va a dictaminar, correo electrónico, el número de trabajadores promedio que se haya determinado de acuerdo con lo que ya Juan nos explicaba al inicio. En su caso, el número de registros patronales por el cual se va a presentar el dictamen. Acuérdense que podemos presentar el dictamen por todos los registros patronales que necesitemos en uno solo sin necesidad de estar presentando dictamen por dictamen, ¿no? ¿Qué tipo de dictamen estamos presentando? Si es obligado o si es voluntario. Y aquí nos hace preguntas específicas respecto a aquellos patrones o sujetos obligados a la construcción. Si el patrón está obligado o es sujeto obligado en la industria de la construcción, si realizó esporádicamente actividades de la construcción o presentó algún registro de obra, y si el patrón o empresa está evaluada para el Infonavit. ¿Qué es esto? Pues prácticamente es aquellas empresas que no tienen la obligación de enterar al Infonavit las retenciones correspondientes al concepto de vivienda. Bueno, aquí también vienen los datos del contador público autorizados, el nombre del contador, el RFC, la CUR, el número de registro que el Seguro Social le otorgó y bueno, los datos de la delegación del Seguro Social. Aquí vamos a desglosar los registros patronales que se van a dictaminar y bueno, prácticamente obtenemos nuestro acuse de forma electrónica. Este es el que se va a presentar dentro de los primeros 4 meses del ejercicio.
una vez que se haya concluido el ejercicio fiscal que se vaya a dictaminar. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí nada más déjame hacer una acotación, Cintia. No sé si dentro Sí. de los que estamos en este curso exista un cliente que tenga como actividad el tema de la construcción. En este, pues hay una particularidad que ellos pueden o no presentar el aviso por obra. Es decir, pueden presentar como un aviso para hacer su dictamen y presentarlo en septiembre, y pueden hacerlo de las obras que ya tienen avanzadas en el ejercicio inmediato anterior, pero también pueden hacerlo, por ahí alguien, Iván Martínez, nos comenta a través de Ciro cuando es de construcción. Es correcto, Iván, sí, pero el comentario va más encaminado a que ellos pueden presentarlo por obra o pueden presentarlo por todo, porque recordemos que a veces este tema de la construcción, ellos van haciéndolo como por proyectos y entonces tienen una planilla de ciertos trabajadores, los que dan de alta y están en regla, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, viven a México y no lo hacen así. Y al final de cuentas, cuando tienen esta planilla de trabajadores en una construcción, ellos pueden optar por esa opción de presentar el aviso por cada una de estas construcciones, porque en la otra construcción tengo otra planilla diferente a la planilla B. Perdón. Entonces, este es un tema que se sale de lo usual, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esa acotación. No sé si les haya quedado ahí un poquito claro o tengan alguna duda. Al parecer no hay. ¿Seguimos? Sí, por favor, Cintia. Ok, bueno, prácticamente ese es el acuse de la presentación del aviso del dictamen. Bueno, el segundo ejemplo que les quiero mostrar es el acuse de la presentación del dictamen del cumplimiento de las obligaciones en materia del Seguro Social. ¿Sí puedes avanzar, Cintia? Sí. Listo, perdón. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, Cintia. Es el acuse de presentación del dictamen del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. Una vez que nosotros ya presentemos el dictamen, pues este es tal cual el acuse. Prácticamente aquí es los datos del patrón o sujeto obligado en este caso, nombre, RFC, datos generales, el ejercicio que se dictaminó, el número de trabajadores, los registros patronales por los cuales se presentó el dictamen y el tipo de patrón, si ya es obligado o voluntario. Los datos del contador público autorizado y bueno, aquí se presenta un resumen del contenido del dictamen. Prácticamente, como les mencionaba hace un ratito, es bastante información la que nos pide el dictamen. Está enfocada en diferentes aspectos. La primera es la información patronal, remuneraciones pagadas a los trabajadores, prestaciones otorgadas a los trabajadores, cuotas pagadas al Seguro Social, en su caso, pagos que se hayan hecho a personas físicas, prestación de servicios de personal, subcontratación de personal, una descripción detallada de las empresas que estamos dictaminando y la balanza de comprobación. Y los que les mencionaba aquí, Juan, respecto a datos específicos de las obras de construcción. Bueno, ahorita vamos a ver cada uno de estos anexos. Y bueno, aquí nada más quería explicárselos de forma general. Prácticamente este es el ejemplo del acuse del dictamen. Y bueno, viene también la firma electrónica
de que ya lo presentamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? El tercer Un ejemplo. segundo. Tenemos un comentario de César Mendoza. Para el aspecto de revisión de los trabajadores, ¿se debe realizar al 100% o realizar alguna selección para realizar las pruebas? Ok. Esto, Sí, contento. perdón, Juan. Sí, adelante, Cintia. Bueno, aquí, César, sería una determinación en específico, ¿de acuerdo? Para empezar a las condiciones en las que nosotros vayamos a aceptar el trabajo del dictamen. Lo ideal es que debemos de estar asegurándonos de presentar la información correcta de cada uno de los empleados. Como es un trabajo bastante extenso, sí tendríamos que estarlo haciendo uno por uno. Sin embargo, ya sería una respuesta específica dependiendo del contador público autorizado que haya sido contratado para llevar a cabo este servicio de presentación del dictamen. Creo que es una forma, si ahorita te contesto si es una muestra o si es una revisión al 100%, sería una irresponsabilidad de mi parte. Tendremos que estarlo revisando en específico de acuerdo a los términos del trabajo para el que se haya contratado al contador. No sé si Juan tenga algún comentario adicional. Sí, fíjate, ahí César te podría comentar lo siguiente, hay que separar las dos figuras, ¿no? La primera es el contador autorizado. Como bien lo comentaba en un principio, pues el contador autorizado tiene que decirle, oye, primero, no, yo soy el responsable de hacer el dictamen. Y bueno, también soy el responsable de ver que todos los empleados estén afiliados, de que todas las percepciones estén siendo computadas, que las primas de riesgo correspondan a cada uno de los trabajadores, todos esos issues. Aquí la pregunta que, pues digo que habría que separarlo porque después la otra figura es el auditor, ¿no? Que es muy diferente. Entonces tú me dices, oye, tengo que hacerlo al 100%. La responsabilidad del contador autorizado es al 100%, ¿sí? De un auditor puede llegar a veces a las firmas, se les dice, oye, te estoy contratando para que me hagas mi dictamen del Seguro Social. Y muchas veces lo que sucede es que se basa a través de una negociación. ¿Cuál es el trabajo? Porque también a veces hay empresas que tienen muchísimos empleados y entonces, y a veces tienen muchos empleados y ellos te dan un horario bien chiquito, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de negociación que de alguna forma dices, bueno, yo voy a revisarte, yo como auditor te voy a revisar, pero voy a hacerlo a través de pruebas selectivas, no al 100%. Es un tema más de negociación, ¿sabes? Pero de que el contador público autorizado tiene que dar una opinión es sobre el 100% de la planilla de empleados. ¿Sí? O sea, es un 100%. Ya lo haga uno por uno o ponga a hacer a su junior, a su senior, a revisarlo uno por uno, pero tú cuando emites una opinión como contador público autorizado, pues tienes que saber que la totalidad del cálculo, de la totalidad, la integración de esta planilla es al 100%. No sé si con eso quede contestada tu pregunta, César Mendoza. Muchas gracias. ¿Podemos continuar, Cintia, por favor? Ok, bueno, pues prácticamente ahorita les mostré el acuse de la presentación del dictamen. Obviamente es un resumen de cuando ya nosotros entregamos nuestro dictamen en el portal del CIDEINS. Este tal cual es nuestro acuse. Ahora sí, vamos a revisar con detalle qué información nos pide el CIDEINS para poder presentar el dictamen. Lo que necesitamos presentar es información en dos aspectos. Uno, la información patronal referente a las remuneraciones pagadas a los trabajadores, lo que les comentaba, prestaciones otorgadas a los trabajadores, cuotas pagadas al instituto, los pagos que se hayan hecho en su caso a personas físicas, aquellos pagos por prestaciones de servicio de personal,
En su caso, si se tiene subcontratación de personal, la clasificación de las empresas en cuanto a al riesgo de trabajo de las empresas que se está presentando el dictamen, la balanza de comprobación y la información específica para las obras de construcción. Son bastantes anexos, entonces aquí traté de presentárselos de forma resumida y esperemos que sean claros para todos nosotros. Prácticamente esta es una de las cédulas del dictamen. Aquí, por ejemplo, estamos presentando información patronal respecto a los pagos a las personas físicas. Vamos a detallar uno por uno a qué personas físicas les realiza el pago, RFC, CURP, datos generales, el número de meses en los cuales nosotros le hicimos el pago, monto de las operaciones, ¿no? Otro de los anexos que debemos de presentar es información patronal respecto a la subcontratación de personal. El nombre, RFC, registro patronal, datos específicos del contrato, cuando inicia, cuando concluye, el número de trabajadores por los cuales obtuve el beneficio de la subcontratación, y bueno, datos ya un poquito más específicos. Les comento, son anexos un poco extensos que te pide el Seguro Social. Sin embargo, aquí traté de resumírselos lo mejor posible. De todas formas, si tienen alguna duda, por favor me van a ir diciendo. Creo que hay una duda. ¿Podría ampliar su pantalla? Denme un minuto, por favor. Sí la ven, ¿verdad? Sí, sigue estando, ya. Creo que ya la ven, ¿no? Sí, ya. Perdón. ¿También me pueden confirmar si se sigue grabando? ¿No, verdad? Sí, se sigue grabando, Cintia. Perfecto, gracias. Bueno, aquí también información patronal en específico respecto al personal subcontratado, el número consecutivo, el número de registro patronal del prestador que nos dio el servicio, los datos generales, número de seguro social, el registro federal de contribuyente, la CUC, el tipo de puesto con el que lo dimos, bueno, nos prestaron el servicio, el tipo de personal. O sea, es un pequeño resumen de la información que nos está pidiendo el Seguro Social. Este, por ejemplo, es un resumen de la balanza de comprobación que se debe de presentar. Igual los datos generales de la empresa, pero aquí lo importante que deben de tener es que debemos de presentar el número de cuenta contable, el nombre detallado, saldo inicial del ejercicio, movimientos debe y haber y llegar al saldo final. Total, esta es la balanza de comprobación de todo el periodo que se va a dictaminar. Aquí, por ejemplo, estoy presentando cuáles son las remuneraciones pagadas a los trabajadores. Si se dan cuenta, la información que vamos a presentar es por trabajador, desglosando el registro patronal en el cual tenemos inscrito al trabajador, perdón, los datos generales del trabajador, número de seguridad social, el RFC, la CUR, pero aquí ya empezamos a desmenuzar cuál es el concepto de sueldos y salarios, gratificación anual, en su caso aguinaldo, la PTU, reembolso de gastos médicos dentales y hospitalarios, fondo de ahorro, caja de ahorro, todos los conceptos de la nómina, aquí ya los empezamos a desmenuzar. Y aquí también estamos presentando otro anexo respecto a las prestaciones otorgadas a los trabajadores. Si les damos instrumentos de trabajo, cantidades aportadas para fines sociales, gastos de alimentación, habitación, aportaciones adicionales al concepto de retiro, cesantía y vejez, cuotas obreras pagadas, cuotas apagadas al Infonavit, fondo de pensiones, otras prestaciones. O sea, prácticamente lo que quiero que tengan en claro es que sí es bastante información lo que tenemos que estar presentando por cada trabajador. Premios de puntualidad, primas de seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, horas extras, primas dominicales, primas vacacionales, primas de antigüedad, indemnizaciones, seguro de retiro. Por aquí hay una pregunta adicional.
¿No, verdad? No, Cintia. Y bueno, otro de los anexos que debemos de estar presentando son cuotas pagadas al Instituto del Seguro. Aquí ya estamos determinando el resumen de las cuotas que le pagamos por cada registro patronal, el número de cotizantes o de empleados que tenemos, los días que pagamos, el desglose de los pagos por cada uno de los seguros, ¿no? O sea, cuota fija, excedentes, prestaciones en dinero, gastos médicos pensionados, riesgos de trabajo, guarderías, invalidez. Pues prácticamente es el detalle de todas las cuotas que le pagamos al Seguro Social. Y hay un anexo en específico que también nos pide para llenar información específica a las empresas. ¿Qué es esto? Pues prácticamente es el riesgo de trabajo con el cual tenemos constituido a la empresa, y hay cuestionarios específicos que nos pide llenar el Seguro Social, que ahorita se los voy a mostrar. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, prácticamente aquí lo que nos está pidiendo el Seguro Social es que el patrón desglose la clasificación de las empresas. ¿En qué concepto? Primero, que me describa cuál es el proceso de trabajo al que tenemos, ¿no? Que describamos cómo llevamos a cabo nuestras tareas, desde el proceso inicial, proceso intermedio y cómo lo terminamos. Entonces, pues ya es información específica que debemos documentar. Otro de la información que nos pide revelar respecto a las empresas es qué tipo de bienes o servicios es los que estamos presentando. Sí, y cuáles son las materias primas o los materiales que utilizamos. Aquí, por ejemplo, estamos describiendo tarimas de madera, película elástica, cinta canela, o sea, cosas en específico que debemos de documentar. El tercer anexo que nos pide el Instituto Mexicano para esta parte de la clasificación de las empresas es la maquinaria y el equipo que estamos utilizando. Igual, el número de las unidades que tenemos y describir qué tipo de maquinaria, si es un montacargas, una mula, un multifuncional, computadoras, laptop, impresora, qué tipo de uso es el que le estamos dando a ese equipo, si es movimiento normal o para oficinas o si es para almacenamiento, qué tipo, cómo opera ese equipo, motorizado, no motorizado, automatizado, y la capacidad que tiene, ¿no? Y aquí estamos describiendo en la sección de el equipo de transporte en su caso que tenga la empresa. Aquí, bueno, el número de unidades, el nombre, el uso que le estamos dando, si solamente es para transporte de mercancía o transporte de personal, qué tipo de combustible o energía necesita y la capacidad. Y aquí prácticamente nos está pidiendo un resumen del personal que utilizamos, el número de trabajadores que tenemos por cada tipo de oficio u ocupación. Aquí, por ejemplo, lo están determinando por almacenistas, almacenistas funcionales, almacenistas senior, apoderados, auxiliares de limpieza. Prácticamente es el resumen de los trabajadores por cada tipo de operación o de oficio. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, Cintia. Ok, bueno. Aquí en esta slide estábamos resumiendo la información que les estábamos presentando a los trabajadores. Remuneraciones pagadas, prestaciones otorgadas, cuotas pagadas al instituto, pagos a personas físicas, prestación de servicios de personal, subcontratación de personal, clasificación de empresas, balanza de comprobación y, bueno, la información específica de las obras de construcción. Recuerden que toda esta información es la que la empresa está proporcionando al Seguro Social. Ustedes se acordarán que también dentro del módulo del CIDEIMSS nos está pidiendo información específica para el contador, y el contador, al momento de que presente el dictamen, va a llenar unos formatos que se llaman atestiguamientos y cédulas.
Cintia, perdón, ¿Qué son ¿podrías estos? ampliar tu pantalla, por favor? Perdón. No, ¿Sí? ¿La ven? sí. Ok. ¿Qué son los atestiguamientos? Pues prácticamente es la manifestación del contador público por cada uno de los apartados que integran la información patronal. Es decir, el contador público va a presentar un formato que se llama atestiguamiento, en donde va a dar su opinión respecto al cumplimiento de la empresa de cada uno de estos formatos que se han estado presentando. Y ahorita vamos a ver en el ejemplo con detalle a qué se refiere, pero prácticamente aquí es en donde el contador va a dar la opinión respecto a si la empresa cumplió con las remuneraciones pagadas, las prestaciones otorgadas, cuotas pagadas al Seguro Social. Prácticamente aquí el contador está manifestando su opinión respecto a cada uno de los anexos que presentó el patrón. Vamos a mostrárselos a nivel detalle. El primer atestiguamiento que tengo aquí es remuneraciones pagadas a los trabajadores. Igual aquí estamos documentando los datos generales del patrón, nombre, RFC, el ejercicio a dictaminar. Prácticamente aquí nos dice si el contador obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento de las remuneraciones pagadas vía nómina a los trabajadores. Sí, no u observaciones en su caso. Si el patrón integró razonablemente todos los conceptos al salario base de cotización de conformidad con el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Sí, no, observaciones. Si el fondo de ahorro se integra por un depósito en cantidad igual del trabajador y del patrón. Si los préstamos a los trabajadores a cuenta del fondo de ahorro se realizaron hasta en 2 ocasiones al año. Como se van dando cuenta, prácticamente aquí lo que nos pide es en puntos específicos documentar si se está cumpliendo o no con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social y bueno, todos los conceptos de la nómina que se hayan otorgado a los trabajadores de acuerdo a lo que nos establece el marco regulativo. El segundo ejemplo del atestiguamiento es las cuotas pagadas al instituto. Aquí, el contador público autorizado debe responder si efectivamente obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento de las cuotas obrero-patronales enteradas al instituto. Sí, no u observaciones. Si el patrón cumplió razonablemente con la obligación de determinar correctamente las cuotas obrero-patronales a su cargo. Sí, no u observaciones. Si el patrón cumplió razonablemente con la obligación de retener y enterar las cuotas obrero-patronales al instituto. Entonces, aquí igual el contador está dando su opinión respecto al cumplimiento de la empresa en las cuotas pagadas al instituto. Otro atestiguamiento que nos pide es los pagos a las personas físicas. Aquí prácticamente igual es un cuestionario al contador público en donde dice si obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento de los pagos efectuados a personas físicas. Si la contratación de personas físicas por honorarios cumplió razonablemente con las condiciones para que dichas personas no sean consideradas sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio del Seguro Social. Ajá. El siguiente atestiguamiento es subcontratación de personal. Prácticamente igual, aquí el contador está dando su opinión respecto a si obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento sobre la subcontratación de servicios de personal. Si el patrón, en su carácter de beneficiario de los servicios o trabajos contratados, comunicó de manera trimestral al instituto dentro de los 15 días de los meses de enero, abril, julio y octubre, los contratos celebrados en el trimestre que se trate, mediante los cuales requirió o subcontrató servicios de personal. O sea, prácticamente es que el contador público se haya asegurado de que el patrón haya cumplido con todos los reglamentos y condiciones establecidas en lo que corresponde a la subcontratación de personal.
Igual, se acordarán que ahorita que les mostré los anexos de clasificación de empresas, debíamos de presentar información específica respecto al servicio de las empresas, cómo hacían su operación, qué tipo de maquinaria utilizaban, qué equipo de transporte tenían o el número de empleados que tenían en cada oficio. Igual aquí, el contador tiene la obligación de atestiguar respecto al cumplimiento del patrón en el tema de clasificación de empresas. ¿Qué nos preguntan? Si obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento sobre la clasificación de la empresa. Si el patrón proporcionó todos los elementos suficientes para que el contador se pronuncie respecto de la correcta clasificación de la empresa para efectos de la determinación y pago de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Si la materia prima que utilizó el patrón en sus procesos corresponden a la actividad en que se encuentra clasificada ante el instituto. Si la maquinaria y el equipo de trabajo que utilizó el patrón en sus procesos corresponden a la actividad en la que se encuentra clasificado al instituto. Si el equipo de transporte utilizado está considerado en la fracción en la que se encuentra clasificada ante el instituto. Entonces, aquí son preguntas muy específicas respecto al cumplimiento de la empresa en el tema de la clasificación de las empresas. Y bueno, aquí por último es el atestiguamiento respecto a la balanza de comprobación. Aquí lo que nos pregunta es si el contador obtuvo la evidencia comprobatoria suficiente para realizar el examen y atestiguamiento sobre la balanza de comprobación. Si los conceptos pagados a los trabajadores integrados al salario base de cotización fueron debidamente registrados en la contabilidad. Si los conceptos pagados a los trabajadores no integrados al salario base de cotización fueran debidamente registrados en la contabilidad. Y observaciones en su caso que tenga el contador. Y bueno, también aquí, en su caso, si el contador tiene algún otro aspecto que revelar o opinar ante el Seguro Social, pues aquí también se tiene que documentar. Por ejemplo, las cantidades pagadas en efectivo o depositadas en la cuenta de los trabajadores por concepto de días de descanso semanal o obligatorio laborados, si se integraron al salario base de cotización, si existen transferencias o bajas masivas de trabajadores del patrón dictaminado a otras empresas o unidades. En fin, prácticamente aquí son una serie de formatos de atestiguamientos respecto a la opinión del contador público sobre el cumplimiento de la empresa en materia de cuotas del Seguro Social. ¿Alguna duda hasta aquí? Parecer no, Cintia. Vamos a continuar. Ok. Y bueno, prácticamente otro de los puntos que se deben de presentar en el CIDEIMS es, en su caso, movimientos afiliatorios derivados del dictamen. Es decir, si nosotros al llevar a cabo las pruebas se determinaron que las personas no fueron dadas de alta en tiempo y forma o que hay algunas personas que están elaborando como el régimen de subordinación, pero sin embargo están contratadas con temas de honorarios asimilados a salarios o algún otro aspecto, o en su caso que no estén dados de alta al 100% en el Seguro Social. Bueno, todo ese tipo de situaciones se deben de regular y el mismo CIDEINS nos permite aquí la opción de poder llevar a cabo esos movimientos afiliatorios a través del mismo portal del CIDEINS sin necesidad de ir a la institución de manera física. Y también el segundo aspecto que debemos de meter aquí en el CIDEINS. Perdón, ahí, Cintia, tantito. Hay que recordar también en ese último punto que nos hace saber Cintia en el punto 6 de movimientos afiliatorios, pues muchas veces los patrones o las entidades pues tienen dentro de su nómina, tienen, como lo comentaba, personas que están registradas como asimilados o algunos otros que por errores o porque es una mala práctica, meten a los que prestan servicios profesionales. Entonces, cuando nosotros entramos como auditores o el mismo contador, el público autorizado,
pues ellos identifican este tipo de errores y es cuando se levanta la mano con el patrón y le hace saber este tema que tiene que reportar para hacer una autocorrección. La finalidad incluso de aquellos que son voluntarios, los dictámenes voluntarios, muchas veces lo hacen para hacer este tipo de autocorrecciones ante el instituto. Perdón, Cintia. Claro, continuando con lo que comenta Juan, en su caso, si se hayan determinado diferencias en el pago de las cuotas, también aquí se deben de documentar los pagos que se vayan a realizar derivados del dictamen. Es decir, que dentro del mismo CIDEINS podemos presentar ese tipo de pagos como diferencias de lo que hayamos determinado en el dictamen. Les quiero presentar un último formato. Prácticamente este es el resumen del dictamen que se vaya a presentar ante el Seguro Social. Aquí, bueno, sí lo ven, ¿verdad? Sí, Cintia. Ok, aquí prácticamente estamos documentando los datos de la empresa, el nombre, RFC, ejercicio que se dictaminó. Y bueno, aquí se están desmenuzando el detalle de las remuneraciones por cada uno de los conceptos, sueldos, salarios, aguinaldo, gratificación, viáticos. Si es un tipo de remuneración fija, variable, si integra para el salario base de cotización, sí, no, y el importe pagado por cada uno de los conceptos. También el segundo aspecto que se debe de presentar es el detalle de las prestaciones, lo que les comentaba y que estuvimos revisando en cada uno de los formatos, los instrumentos de trabajo necesarios, cantidades aportadas para fines sociales, alimentación, habitación, el importe de las prestaciones. Y aquí este es el inciso C de lo que les quería comentar, diferencias por dictamen. Prácticamente aquí vamos a documentar el número de registro patronal y las diferencias en su caso que se hayan determinado en cada uno de los conceptos, ya sea cuota fija, cuota excedente del patrón o del obrero, prestaciones en dinero, gastos médicos pensionados, y bueno, por cada uno de los rubros que integran en las cuotas del Seguro Social. En su caso, si hay actualizaciones o recargos, pues aquí también se tienen que documentar. Aquí es otro aspecto que también quiero comentarles, diferencias por dictamen. Aquí es donde vamos a desmenuzar los movimientos afiliatorios que les comentábamos antes, es decir, altas, bajas, modificaciones de salario, total de movimientos afiliatorios que vamos a presentar, el promedio de trabajadores del ejercicio dictaminado, los trabajadores que revisamos y los trabajadores que fueron regularizados por dictamen. Este es el formato de la constancia de la presentación de los avisos afiliatorios y movimientos salariales resultantes del dictamen. Datos generales del patrón, aviso de dictamen y prórroga, avisos afiliatorios y movimientos salariales resultantes del dictamen, los trabajadores revisados, trabajadores regularizados. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? Aquí tenemos una duda es un anónimo. En caso de no tener diferencias, ¿se envía en blanco o en cero? Las diferencias serían en cero. Sí, de cualquier forma, en el correcto, formato que... no sé quién sea que el anónimo, pero el tema es que hay que recordar que cuando se presenta un dictamen, los campos no pueden estar, pues vaya en blanco, porque de alguna forma el sistema nos los estaría regresando. Entonces, si no tenemos diferencias, pues tendremos que ponerlas ahí como en cero. Ok, gracias, Juan. ¿Seguimos? Sí, por favor. Y bueno, el último anexo que se debiera de estar presentando en este caso a través del contador, pues es la opinión. Aquí vamos a documentar los diferentes tipos de opiniones que pudiera presentar el contador, ya sea limpia y sin salvedades, con salvedad,
con opinión negativa o con abstención de opinión. Y recuerden que esto se documenta a través del acuse de la presentación del dictamen. Al principio del ejemplo les mostraba el resumen del acuse y ahí viene como tal la opinión, en su caso que haya presentado el dictamen. El contador, perdón. Bueno, prácticamente este es un resumen de los... Perdón, Cintia, Perdón. recuerden que para que podamos tener el beneficio que nos otorga el presentar el dictamen, lo tendríamos siempre y cuando nuestra opinión o la opinión del contador público autorizado sea limpia. Entonces, si tenemos una opinión con salvedades, una abstención o una negativa, pues seguro estaremos casi alertando al instituto para que nos hagan llegar una de sus visitas. Continúa, por favor. Así es, prácticamente el objetivo al presentar el dictamen es, como bien lo comentaba Juan, regularizarnos y bueno, que el patrón tenga la certeza de que en su caso se regularizó y que bueno, ya está cumpliendo en tiempo y forma con lo establecido en la ley del Seguro Social, ¿no? Entonces, de nada nos va a servir presentar un dictamen con abstención de opinión o opinión negativa o con salvedad, pues porque al final de cuentas no habremos cumplido el objetivo principalmente de autorregularizarnos y de tener la tranquilidad de que estamos cumpliendo con el Seguro Social. Esta slide que les presento aquí, pues prácticamente es el resumen de los atestiguamientos que tiene que presentar el contador público. Bueno, ya se los hemos explicado. Y bueno, por mi parte sería todo en la parte de la presentación del ejemplo. No sé si tengan alguna duda hasta el momento adicional. Creo que no, ¿verdad? No, y bueno, por último, ¿qué información se necesita conocer antes de realizar el trámite? Bueno, aquí nos piden prácticamente ciertas características que debemos de tener en nuestro equipo de cómputo, ¿no? Obviamente Windows mayor a 7, conexión a Internet, Internet Explorer versión 11 y la versión del Java y Acrobat actualizados. Prácticamente esos serían los puntos que tocamos en nuestra presentación del dictamen del Seguro Social. Las conclusiones que tenemos, pues como siempre recordarles a aquellos patrones que pues estén alerta más que nada para el cumplimiento del dictamen del Seguro Social, que recuerden hacer el análisis de los empleados que tienen y verificar que efectivamente estén dentro del rango del promedio de los 300 trabajadores o más que nos piden para poder presentar el dictamen, o si no, de cualquier forma, tenemos la oportunidad de presentar el dictamen de forma voluntaria y eso pues es para asegurar la tranquilidad en el cumplimiento de las cuotas, ¿no? El cumplir en tiempo y forma nos va a evitar la revisión domiciliaria directa por el Seguro Social, nos permite la autocorrección de errores, nos evita multas y bueno, va a representar el sano desempeño de las obligaciones patronales que dicte el Instituto Mexicano del Seguro Social. Prácticamente con esto concluimos nuestro curso. Tenemos aquí nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, por favor de compartirnosla. Juan, ¿tienes alguna pregunta adicional? No, estoy viendo que nuestro público no nos hace ningún comentario. ¿Podrías regresarte nada más a las conclusiones, por favor? Como bien lo comentaba Cintia, pues bueno, patrón, si tú tuviste un promedio, ya vimos cómo determinar el promedio de los 300 trabajadores para que sepas si eres obligado o no. Y en caso contrario, pues acércate con nosotros y te podremos hacer, te podremos ayudar, ¿no? Para poder
determinar si estás obligado ante este dictamen. Y como bien decía Cintia, pues bueno, esto, el que nos anticipemos, nosotros quisimos dar este curso a manera de que todavía están en tiempos de que consigan a su contador público autorizado, de que presenten su aviso para que en septiembre estén presentando su dictamen. Recuerden que es a más tardar el 30 de septiembre. Y pues de alguna forma, aquellos que no estén obligados, pero quieran tener en su área de nómina, su área que controla su nómina a sus empleados o las percepciones que le dan a sus empleados, pues que tengan un aseguramiento, tengan una evaluación del control interno que están de las cuotas que están determinando y enterando ante el instituto. Sin más por el momento, alcanzo a ver que no hay más preguntas. Solo por favor déjenme hacer una captura de los asistentes como requisito para nosotros. Cintia, ¿me ayudas, por favor, ahí a hacerle también la captura? Y pues si no tienen más preguntas, les agradecemos su tiempo y pues muchas gracias. Nada más si tienen ahí alguna duda más adelante, pues sin problema pueden contactarnos. Mi nombre es Juan Carlos González, socio del área de auditoría, y estuvo también con nosotros la gerente del área, Cintia González. Les agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias. Listo, ya quedó la lista de asistencia. Listo, ¿se lo podrías compartir a Ana Fragoso y a... De acuerdo. Castillo, por favor? Buenísimo. Pues ya. Dame nada más un minuto, perdón. Listo. Listo, pues muchísimas gracias. Ya pasamos lista con esta imagen. Les agradecemos su tiempo. Gracias, hasta luego.